Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas; Yanira Lara, ex-seremi de Gobierno; Cristian García, ex-seremi Hacienda y Economía; Mario Esquivel, abogado; y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex-seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando el programa Pauta Semanal, el último capítulo del año y de nuestra temporada, ¿cierto? Nos vamos a tomar un receso en vacaciones y retomamos en marzo. Pauta Semanal, después de la noticia, el análisis. Este programa se transmite en Radio Polar, ¿cierto? La frecuencia Radio Polar. También nos pueden seguir por Facebook Live en el horario de las 15 horas a las 16 horas los días viernes, y el programa se transmite el día sábado y el día domingo también. El último programa del año, por lo tanto nosotros vamos a tratar de hacer un balance, un recuento, ¿cierto?, de las noticias más interesantes, porque no alcanzamos a verlas todas, lógicamente. Y en esta oportunidad vamos a tener un programa bien cargado a lo masculino, en realidad, porque no tenemos presencia femenina. Las dos mujeres se excusaron por problemas de agenda, lógicamente, fin de año, ¿cierto?, además programando vacaciones, tema de los niños, una serie de cosas. Un saludo a Yanira Lara y también a Dalina Pelicucci, ¿cierto?, que no nos pudieron acompañar, pero están presentes don Mario Esquivel, abogado de la plaza, ¿cierto? ¿Cómo estás, Mario? Bien, Cristian, muchas gracias, contento de estar acá nuevamente. Y increíble cómo pasó el tiempo, ¿eh? Hicimos casi 4 meses de programa, casi 5 meses de programa. Desde agosto partimos. Claro. Y ya terminando, impresionante, ¿no? Exactamente. Y también me acompaña Juan Francisco Miranda, ingeniero, ¿cierto? Él fue también seremi de Obras Públicas en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, Cristian, contento, un gusto saludarlo nuevamente, y a todos quienes nos están escuchando. Por un año que fue bien noticioso, contento, y bueno, a días de Navidad esperar que todos hayan tenido una feliz Navidad junto a su familia. Yo en particular contento porque me vinieron a ver mis sobrinas Camila y Victoria. Bueno. Les mando un saludo. Quiere decir entonces que te portaste bien en todo el año. Así es. Viejo Pascuero además vino mi madre también y mi hermano. Bien regalado, feliz. entonces. Sí. Bien. Y Mario, ¿cómo estuvo por allá? ¿El viejo Pascuero? Sí. Mira. No, acorde con cómo te portaste. Sí, acorde cómo me porté. Así que no, pero bien, sí, un saludo ya, familia igual. Ajá, muy bien, pues. Sí. Oye, yo no lo he comentado en los programas, pero en realidad aquí los dos panelistas que me acompañan han sido precandidato y candidato, ¿cierto?, a diputados. Pues claro, tú, Juan Francisco... Sí, yo tuve una primaria dentro de la democracia cristiana. Claro, y a ti te costó ya ir a la papeleta directamente. Claro, a la papeleta directamente, no, pero se cumplió un año hace un mes atrás de eso, y para mí fue una experiencia inolvidable, muy enriquecedora, y ojalá, no sé si algún día se vuelva a repetir, pero por lo menos me gustó. Claro, muy bien. Por lo tanto, dos candidatos o precandidatos de peso, ¿cierto? Así que con opinión. Sí, cada vez más peso. Bueno, sí, lo que uno con los años hace es ganar justamente peso, pues, ¿no? Oye, vamos a entrar a los temas, y lo habíamos comentado previamente, pero yo creo que el temazo del año, al margen de toda agenda que se haya tenido prevista y que nos sorprendió a todos, inclusive, es la preponderancia que tomó el tema de la Araucanía. Sí. Que siendo un tema absolutamente local, un poco invisibilizado también en gobierno anterior, porque siempre fue tema en realidad, pero no con no con esta tremenda importancia que logró tomar ahora, este protagonismo, que además arrastró una serie de crisis en Carabineros, que Carabineros ya tenía otros problemas anteriores, ¿cierto?, particularmente también por el tema de la Araucanía, pero también por temas financieros, por el desfalco, ¿cierto?, y por otros temas de asociaciones o protección a ciertas bandas criminales. Pero lo que más golpeó sin duda fue este último tema con la muerte del joven comunero de Catrillanca, ¿cierto? Donde finalmente todo este ocultamiento de la justicia, toda esta manipulación de hechos, y finalmente esta puesta en cuestión a la subordinación que tiene que existir sobre la fuerza policial, ¿cierto?, y subordinada al poder político, al poder civil, donde hemos terminado de finalmente concretar la destitución del general director de Carabineros, y asume todo un nuevo cuerpo, porque hay varios otros generales que también pasaron a retiro. Mario, no sé tu opinión. Mira, hay como dos temas, voy a tratar de resumirlos. El primero, efectivamente, el tema de la Araucanía ha tenido un estallido, una ebullición, porque si bien ya venía bastante rankeando fuerte ya del año 97, yo diría que en 1997 fue el año que comienza, digamos, toda la evolución de la Araucanía.
Y bueno, y durante los últimos años el caso Luxinger-Mackay fue uno de los más complejos. Claro, fue el pic de noticias ahí. Claro, el pic junto con el asesinato de Matías Catrileo. Catrileo, justamente. Entonces también a mano carabinero. Sí, a mano carabinero, claro. Entonces se iba configurando ahí una serie de actos violentistas, además de todo lo que había pasado con la quema de camiones, quema de iglesias y también cierto abuso represivo del Estado. Entonces se forma un problema de mucha violencia mutua entre el Estado de Chile, que tiene por mandato asegurar el orden interno y la paz y la seguridad, pero por otro lado tienes a un sector del pueblo mapuche que no se siente integrado con esta sociedad, ¿no es cierto? Y ve que hay distintas formas, digamos, de lucha, por así decirlo, y ellas como que las plantean y tienen como que coquetean un poco con el tema de la lucha más violenta. Más violenta. Entonces, ¿qué pasa? Eso como que hizo mucho, y tuvo un clímax, digamos, ahora bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Le tocó a Sebastián Piñera justamente enfrentar esto, y con una policía que ya estaba, como bien dices tú, estaba un poco deslegitimada por el tema financiero. Y ahora con este tremendo, no sé cómo decirlo, pero esta es un enredo al negligencia que hubo por parte de los carabineros de fuerzas especiales que fueron que asesinaron a Camilo Catrillanca, y que además se ocultó información. Claramente acá se muestra una ineficiencia del Estado de Chile como Estado, como sociedad me refiero, para poder atender el tema mapuche. ¿Ya? Una eficiencia muy fuerte. Yo lo que espero que esto no derive en una nueva pacificación o en un nuevo conflicto que nos divida entre mapuches y huincas, o mapuches ojalá que no, sino que ojalá podamos encontrar un punto de inflexión, puntos de acuerdo. Yo creo que en este momento, yo si fuese gobierno, yo aprovecharía de plantear un poco el tema del reconocimiento de los pueblos aborígenes en la Constitución. Creo que eso podría dar un espacio de conversación, por lo menos, dentro de este contexto, digamos, que hay. Porque cambio en la Constitución parece que va a haber a raíz también del tema justamente de la destitución de carabineros. Sí, ahora, yendo a ese punto ahora, yo no estoy tan crítico con lo que hizo Hermes Soto. Yo creo que Hermes Soto simplemente cumplió la Constitución, exigió cumplir la Constitución, estaba en su derecho. Ahora, que la Constitución establezca ese tipo de procedimiento... Claro, no es culpa del Hermes Soto el procedimiento. No es culpa del Hermes Soto, pero tampoco la Constitución, tampoco encuentro que sea tan malo el mecanismo que hay actualmente, por lo menos mi opinión. ¿Por qué? Porque, a ver, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no son guardias pretorianas del presidente. Por lo menos desde mi punto de vista, o estar equivocado, pero mi punto de vista es que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son obedientes al ordenamiento jurídico como fuerzas, ¿no es cierto?, del Estado de Chile. Independiente del gobierno que haya, las Fuerzas Armadas tienen un carácter permanente, tienen un sentido jerarquizado, subordinado al presidente de la República, el presidente en general de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra durante el caso de guerra, y él ve, digamos, los escalafones y mueve los escalafones, todo lo que tú quieras. Pero las Fuerzas Armadas tienen una connotación de permanencia del Estado de Chile. Y por tanto el presidente también tiene que haber, así como el poder civil todavía, y mira esto, y esto es lo fuerte, yo creo que cuando el poder civil se haga políticamente responsable de la subordinación militar, a lo mejor, ¿sabes qué? Vos me decís, estamos maduros y la República puede tener unas Fuerzas Armadas más pretorianas, por así decirlo, obedientes completamente al presidente de la República. Si el poder civil estuviera maduro. Si estuviera maduro. Pero cuando tú ves que solamente las Fuerzas Armadas y Carabineros son las que al final responden por los platos rotos, y no ves ningún dirigente político de peso, porque un intendente mayor, la verdad que no, un ministro, claro, no ves la cabeza de nadie acá haciéndose responsable políticamente, tú te das cuenta que en realidad el poder civil todavía no está suficientemente maduro para entender el tema de lo que implica la subordinación militar. ¿Ya? Entonces yo pienso que a lo mejor por mientras la Constitución en la parte del artículo 104 lo dejaría stand-by, es mi opinión. Quizás en el tiempo lo podríamos revisar, pero ahora creo que no es el momento. Sí, buen análisis, ¿no? Para el tema de madurez, y además que dentro de todo igual hay un mecanismo para destituir al comandante. No, y fue bastante rápido, ¿eh? O sea, el Congreso se reunió en sesión extraordinaria y listo. Exactamente. Contraloría 24 horas. ¿No? Juan Francisco, ¿y tu visión? O sea, el tema de Camilo, el asesinato de Camilo Catrillanca, claramente fue un hecho noticioso que cambió la agenda del gobierno. Sí. La agenda comunicacional. Yo lo escribí ayer en el diario La Prensa Austral, mi columna de opinión, donde veía que este cambio de agenda, que hasta antes de este lamentable hecho estaba
enredada o de alguna manera llevada por el tema de los proyectos de ley que el gobierno está tratando de implementar en base a su programa de gobierno, con un énfasis del crecimiento económico y las explicaciones que trataba, las expectativas que habían. Claro, una cuestión más economicista. Claro, esto cambia el eje completamente, porque el plan Araucanía era un plan, yo diría, más de inversión. Así es. Y no Sí. al fondo, que Y no como al fondo. dice Mario, tiene que ver con un reconocimiento del pueblo mapuche y los pueblos originarios en la Constitución, que algo que yo diría que está al debe desde hace mucho rato. Entonces, bueno, este lamentable hecho sirvió como para cambiar el foco. Yo creo que nadie podía prever lo que vino a raíz de todo yo diría que capítulos de casi como para un guión de una serie Sí. de Claro, Netflix, claro. en términos de Una serie conspirativa. de conspiración, porque era impensado. Entonces no hay que dejar de asombrarse. Ayer yo escuchaba a la vocera de gobierno, a la ministra Pérez, que de alguna manera la autocrítica era haber confiado ciegamente en lo que decían unos carabineros mentirosos. Esa era la frase en términos de la crítica que en forma inmediata el gobierno. Recordemos que el día 1 el gobierno salió a condenar, Sí. que fueron 4 horas de un tiroteo, Correcto, enfrentamiento. de un enfrentamiento, o sea, toda una historia que ahora se empezó a deshacer. Con estos falsos testimonios. Sí. Me acuerdo que Mario decía, confiemos en las cámaras, porque las cámaras ahora están operativas, y resulta que después las cámaras, la destrucción de evidencia o ocultamiento. Entonces, era como casi de película. Bueno, todo eso derivó en una crisis institucional que ya no solo era el tema financiero y la búsqueda, recordemos, del caso llamado Paco Gate, sino que tiene que ver también con algo, yo diría que más profundo. Y aquí nos damos cuenta de que este Estado, este poder del Estado, que deriva en esta policía el monopolio de las fuerzas, de las armas, para el control, para la seguridad, tiene varios problemas. Y esos varios problemas no solo pasa por más cabezas, más generales, sino que también tiene que ver con una reforma que también es un tema pendiente. Entonces, cuando digo cambia la agenda, es porque aquí ya no basta más generales renunciados. Claro, o más inversión pública. O más inversión pública. Aquí hay que ir al fondo. Y el Así fondo es. tiene que ver, Sí. en el caso del pueblo mapuche, el reconocimiento Así es. constitucional, ¿cierto? Un Estado plurinacional y con todo lo que venga después de esa primera declaración, que es a nivel de constitución, es a nivel de ordenamiento jurídico. Después vendrán planes, programas, inversión, vendrán aspectos que son súper necesarios como el tema de la justicia, etcétera. Pero al mismo tiempo hay otra reforma que tiene que ir de la mano, que tiene que ver con esta nueva mirada de las policías. ¿Por qué? Porque aquí lo que hemos visto, y no le hace bien a nadie, esta figura de quién es más bueno o quién es más malo. Porque en los últimos días hemos visto agendas donde de repente, cosas condenables, y rápidamente Carabineros reaccionó bien. No sé si ustedes lo vieron, yo creo que fue casi viral el caso de una persona que fue golpeada por Carabineros, cuando esa persona lo que trataba de hacer tenía un problema con un perro que andaba en la calle, y esa persona salió completamente golpeada. Esos carabineros fueron dados de baja inmediatamente por abusos de poder. Pero también hemos visto recientemente otros videos en los cuales también a carabineros se les golpea. Claro. Entonces, no pasa por buscar a quién es más malo, o quién es más bueno, o quién es más víctima. Eso pasa por una reforma mayor. Y aquí el llamado, yo diría que ahora más que en marzo, el presidente tiene, yo diría que la oportunidad de llamar a un encuentro, Sí. porque estos temas son aquí sí que tiene que haber unidad. Sí. Unidad de todos los sectores políticos, sociales, porque esto requiere un nuevo trato. Así es. Requiere un nuevo trato. Ahora, igual lo que tú mencionas, porque la ministra Pérez, claro, se refirió a unos carabineros mentirosos, pero en realidad todo lo que uno ve en este caso, particularmente de Camilo Garrianca, no fue un par de carabineros mentirosos. Así Esto es un poco, y yo lo hacía en algún sentido la comparación con la iglesia. La condena de la iglesia de la gente, ¿cierto? Y esa hoy día más rebeldía, más apatismo católico y una serie de situaciones, no tiene que ver con que habían un par de pedófilos abusando a niños, tiene que ver más bien con la reacción
que la Iglesia hace para proteger a esos pedófilos y en el fondo mantener ignorante a todo el público, entorvar a la justicia, ¿cierto? Entorpecer la investigación que se pueda dar y finalmente proteger a estos pedófilos, no dar acogida a las víctimas, que es finalmente el mandato principal. Y un poco lo que pasa con esta crisis de carabineros tiene que ver un poco con eso mismo, de que no es una situación particular de un par de carabineros mentirosos, o sea que hay una institución mentirosa y hay una institución que ha revelado que existen en su interior sociedades secretas, que finalmente esa es la cosa de fondo, claro, pero todo revelado finalmente por un problema además que claramente, como ustedes lo señalaron, no está en la agenda. Si el tema de la Araucanía pasaba simplemente por un tema de inversión de era como el plan Magallanes, o sea, era un plan más de gobierno en una zona. Pero no era el norte ni el eje conductor que finalmente va a significar, como tú bien lo dijiste, Mario, seguramente algún tema ya de más manejo constitucional, porque esto no pasa simplemente por ponerle más plata al problema. No. Pasa por otras cosas. Pasa por otras cosas que son más bien de índole social, que tiene que ver con reconocimiento, mira, ¿cierto? Sí, por lo menos yo he visto que hay un esfuerzo por parte del gobierno de estar ahí, de hacer presencia. De hecho, creo que es la región donde más veces ha ido el presidente de la República de Araucanía. Sí. Ha ido el ministro Alfredo Moreno también. Y estuvo varios días el ministro. Estuvo varios días. Claro. Entonces yo creo que el gobierno está haciendo el esfuerzo posible, pero es un tema que requiere más consensos políticos, como dice justamente Juan Francisco. Entonces el gobierno necesita más respaldos, pero también necesita de cierta manera tener más muñecas, por así decirlo, para generar este gran acuerdo nacional y poder llegar a marzo con algo más o menos ya armado y poder pasar a iniciar un nuevo año y un nuevo trato con el conflicto mapuche. Ahora los sectores políticos han reconocido que esto es un problema mucho mayor, porque de hecho nadie ha sacado una ventaja política. No. Y aquí lo que se ha buscado en el fondo, por ejemplo, el respaldo para remover al director de Carabineros fue unánime. Sí. No hubo ninguna objeción. Pero también todos han tomado conciencia de que aquí el problema es más que solo Carabineros. Aquí hay un problema en la Araucanía que es mucho mayor y que no pasa, como lo dijimos, solamente por el tema plata. Y no pasa por más renuncias, sino que pasa por un nuevo trato. Exactamente. Y ese nuevo trato tiene que ser con todos los actores. Claro, si renuncia todo el mundo y seguimos con el mismo trato, vamos a significar una ola de nuevas renuncias. Pues esto, claro, no tiene mucho sentido. O sea, seguir haciendo más de lo mismo es como... Ya no resultó. Buen punto ese. Sí. Oye, bueno, pasemos a otro tema, porque el tiempo igual aquí apremia, pero yo quería tocarlos o llevarlos, digamos, al otro tema, ya más bien aterrizando en lo local. Y en lo bien local, en realidad, que era el tema municipio. El tema municipio, Cormupa, porque hemos visto recientemente los resultados de la PSU, ¿cierto? Y la región, y particularmente la comuna de Punta Arenas, no es collante, ¿cierto? No tiene mucha figuración a nivel nacional. Sin embargo, tenemos un par de ejemplos, pero no es como se ve en otras regiones. Por ejemplo, en Los Lagos, que es la región que más puntajes nacionales tenía, excluida el área metropolitana, lógicamente, pero nosotros nos figuramos con un gran porcentaje. Yo me quedé con un titular, no sé de qué medio fue, pero que salía que el 40% de los estudiantes que postularon a través de la PSU no lograron el puntaje mínimo. ¿Es efectivo eso? Así es. 40%. Casi 1000 estudiantes. En Magallanes, claro, casi 1000 alumnos en Magallanes. Es mucho. Claro, y había una distribución ahí de como 40% colegios municipales, otro 40 y tanto por ciento colegios subvencionados y un 12, algo de colegios particulares. Entonces, claro, ahora las razones de eso, claro, puede ser un tema multicausal, pero claramente el hecho de no tener un buen manejo en lo que es los paros de los profesores, haber tenido 3 meses de paro, igual obviamente influye, digamos, en el resultado de la PSU. Esa parte, claro, y aparte que tú lo señalaste varias veces, que los cuartos medios terminan antes incluso, por lo tanto... Sí, pues varias veces el daño es mucho mayor, porque los cuartos medios siempre anticipan el término del año, por producto de la PSU, pero eso es súper fundamental justamente que haya sido este paro en los 3 primeros meses del año académico, porque finalmente, claro, eso para los cuartos medios era irrecuperable. Fue mayo, junio, fue como finales de mayo, junio, julio y parte de agosto. O sea, matemáticamente 3 meses de 8 claramente tiene un impacto que no es recuperable para los cuartos medios. De no recuperable para los cuartos medios. O sea, ahí hay que entrar a... También yo diría que así como se requiere un acuerdo nacional en materia de la Araucanía, en materia educacional, este tema lamentablemente tampoco es muy nuevo. Hoy día llama la atención esto, pero en realidad de alguna manera el mal rendimiento, independiente de la discusión si es que la prueba es una prueba adecuada para selección universitaria o no, considerando
fuera esa discusión, este tema de los malos resultados no es algo nuevo, es algo que ha venido en el tiempo. Entonces ahí es donde también aquí se requiere una búsqueda de tratar de hacer las cosas de manera diferente. ¿Y por qué? Porque esto no es solo, también siendo justo, en el tema de la educación pública, también la subvencionada. Si entramos a ver y a depurar un poco más las cifras, tú te das cuenta que ahí hay un problema mayor. Entonces, yo diría que ahí es donde también no pasa por más inversión solamente, porque no pasa por mejora de infraestructura de los colegios. No, aquí hay gestión que hacer, Aquí hay problemas de gestión, hay problemas de estructura, hay problemas de metodología, planes formativos, claro. Hay problemas, se requiere una mirada sistémica. Y además el tema profesores, porque también los profesores, claro, con un descontento evidentemente nadie trabaja bien, pero también el profesorado tiene que estar, cierto, bien remunerado, capacitado, cierto, integrado también, porque ellos también tienen opinión. Entonces, de repente ha faltado, como tú señalás, ese diálogo que no solamente pasa por un tema de trabajar esto como una empresa vertical, cierto, con una administración. Sí. No solo es plata el tema, hay otro tema de cuidar el capital humano, los niños también, la familia, la integración, cierto, con la sociedad en su conjunto. Y el tema de que ahora, quizás va a ser un poco extraño lo que voy a decir, pero con la reforma educacional que hubo, en la cual los alumnos entran por el sistema de la tómbola, ¿no es cierto? Claro. Tú ya no hay colegios que puedan hacer como una especie de filtro, previa segregación o filtro. Que uno puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener unos cursos acá, todos top, de un gran CI, ¿no es cierto? No, al colegio le toca administrar todo ahora. Ahora a todos los colegios les toca, por lo menos los que reciben financiamiento público, les toca recibir de todos los lados, de todos. Claro. Y hay niños obviamente que son muy buenos, otros que son buenos para otras áreas que no necesariamente son académicas y que mide, digamos, la PSU, pero sí son muy buenos deportistas, son muy buenos en otras áreas, u otros derechamente que no son, que son muy complicado, digamos, conductualmente. Claro. Entonces ahora tienes cursos que tú tienes que, para el profesor es todo un desafío, ¿ya? Para todos los profesores del sistema público y particular subvencionado es un tremendo desafío tener cursos que son tan heterogéneos, ¿ya? Y por lo tanto claramente se requiere un mayor esfuerzo ahí metodológico para poder, digamos, yendo al fondo y entendiendo que el fin no es la universidad. Eso es otro tema, o sea, como que aquí está instalado como que la carrera no termina con el cuarto medio, sino que... No, eso es una consecuencia de una buena educación, pero lo que se busca aquí es la buena educación. Claro, y entonces para mí el problema de fondo y lo que no está en discusión lamentablemente es el tipo de ciudadano que al término del cuarto medio es el que se forma para nuestra sociedad. Y cuando digo el tipo de ciudadano, estoy hablando de quizás son otro aspecto que no tiene que ver con contenido, con saber más matemáticas, valores, tiene que ver con valores como la responsabilidad, la disciplina, la rigurosidad, por eso el compromiso, el trabajo en equipo, que son herramientas que en una sociedad más compleja son mucho más necesarias y mucho más importantes que saber algoritmos o programación en un cuarto medio en términos de tener más matemáticas, sino que es mucho más necesario tener herramientas para relacionarse en realidad con la sociedad. Claro. Y aquí lo que importa al final, porque perdona Mario, que al final lo que importa es que, claro, por algo existen estos otros recursos que eran los que discutíamos, ¿cierto? de los fondos CEP, ¿cierto? Los fondos CEP, sí. Que finalmente lo que uno pudiese hacer es diseñar mejores programas, ¿cierto? Para lograr justamente esta integración, esta calidad, ¿cierto? Este mejoramiento del capital humano, ¿cierto? Pero no seguir haciendo un poco de lo mismo, que volvemos al tema de la Araucanía. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser igual de malos. Sí, Mario, nos queda el último minuto. Y ahí solo la discusión es mayor, porque en el fondo tampoco hemos hecho el análisis de si la extensión de la jornada, han pasado muchos años, claro, la extensión de la jornada escolar completa. ¿Qué éxito ha tenido en términos de medida? Sí. Porque uno tiene la percepción de que antes uno pasaba menos tiempo en el colegio y salía del colegio sabiendo más. Hoy día pasa más tiempo, lo que era una extensión horaria para tener otro tipo de iniciativa, termina siendo más horas de matemática, más horas de lenguaje, pero que tampoco tienen un resultado plasmable. Sí, lo que pasa es que muy cortito, pero el tema de la jornada escolar completa trató de matar dos pájaros a un tiro. Por un lado el tema de la educación, pero por otro lado también la incorporación de la mujer en las áreas productivas del país, en el tema de género en los años 90. Pero te entiendo. ¿Quién cuida a los niños? Te entiendo, actúa como guardería. Claro. Pero en esa guardería
bien se pueden hacer otro tipo. Entonces esa discusión de qué es lo que se hace en ese tiempo tampoco la hemos tenido. No hay una evaluación. Sí, ahí completamente de acuerdo. Bueno, para cerrar el capítulo, porque ya nos tenemos que ir a comerciales, finalmente el tema municipal y el tema Cormupa relacionado con el tema educacional para el caso de la ciudad de Punta Arenas va a ser un tema todavía relevante para el otro año y esperemos efectivamente que tengamos un plan real de mejoramiento de la calidad de la educación, por lo menos en el ámbito comunal. Sí, pero ahí solo para anunciar al otro lapso de tiempo del programa, pero creo que ahí hay que buscar también en términos no de culpar, sino que no podemos con esto que pasó aceptar que el próximo año vuelva a haber un paro con las consecuencias que tienen, porque da la percepción de que dio lo mismo y no dio lo mismo, efectivamente No, pues lo mismo, hubo acciones, hay consecuencias. Sí, que tuvieron consecuencias y es bueno que eso se sepa. Evidentemente, insisto, si queremos resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera distinta. Nos vamos a la pausa y al retorno más conversación con Pauta Semanal.